En esta ocasión vamos a presentar cómo dibujar o marcar los puntos del diagrama entálpico. Si quieres entender cómo se dibujan los puntos del diagrama entálpico, no te pierdas este vídeo. Te lo explicaré detalladamente, así como las mediciones de sus temperaturas. Empezamos. Empezamos por el punto A. Lo primero que tenemos que saber es cuál es la presión de baja del circuito. Vamos a hacer un ejemplo para que se entienda mejor. Supongamos que tenemos un circuito con R134A y la baja presión, una presión de un bar manométrico. Si tenemos un bar manométrico, esto significa que tenemos dos bares absolutos. Entonces, cogemos el diagrama entálpico referente al gas utilizado. En nuestro caso es el R134A y sobre él dibujamos una línea horizontal justo donde marca los dos bares absolutos. La escala la puedes ver en el lado izquierdo del diagrama. La temperatura del punto A se obtiene medido la temperatura en el bulbo de la válvula de expansión. Esta temperatura se mide con el termómetro, colocando la punta sensora del termómetro a la salida del bulbo de la válvula de expansión. Teniendo ya esa temperatura y sobre la línea dibujada anteriormente sobre los dos bares absolutos, seguimos la línea y en el lado derecho marcamos en la línea de temperatura donde indica -3 grados Celsius. Ya tenemos el punto A así de fácil. El punto B. Para marcarmos el punto B, medimos la temperatura con un termómetro. Colocamos la sonda de medición de temperatura a 15 centímetros de la aspiración del compresor. Estos 15 centímetros son para que el calor desprendido por el compresor no afecte a la medida. Así que supongamos que ahí tenemos 5 grados Celsius. Nos vamos al diagrama, y seguido la línea anterior de 2 absolutos y en la inserción con la línea de temperatura de 5 grados Celsius marcamos ahí nuestro punto. Ya tenemos dos puntos marcados, el punto A y el punto B. Bueno, esos dos puntos, como ya se deberían haber dado cuenta, corresponde a la línea de aspiración de nuestra instalación. Aclaró también que en el punto B su temperatura no puede ser negativa debido a los gases de líquido del compresor. Sabemos por las tablas de características de los refrigerantes, o utilizando la aplicación de Danfoss, que el R134A a una presión de un bar manométrico o dos bares absolutos le corresponde una temperatura de evaporación de aproximadamente -10 grados Celsius. En el punto A tenemos una temperatura de -3 grados Celsius. Esto nos indica que tenemos un sobrecalentamiento en el evaporador de 7 grados Celsius. Se obtiene este valor restando la temperatura medida en el bulbo por termómetro, y que nos indicaba -3 grados Celsius por la temperatura de evaporación del gas utilizado en este caso, R134A, y que correspondía a una temperatura de -10 grados Celsius. La diferencia nos da 7 grados Celsius, lo que nos indica que la máquina está operando correctamente. Si hay una diferencia de temperaturas muy distinta a los 7 grados Celsius, hay que revisar para ver lo que puede estar sucediendo. Entre ellas varias cosas como falta de gas, la más común, pero puede haber muchas más causas posibles. Ahora, como habíamos dicho anteriormente, la temperatura en B es de 5 grados Celsius. Entonces, disminuyendo esa temperatura a los -10 grados Celsius de nuestro circuito, obtenemos un sobrecalentamiento en la aspiración de 15 grados Celsius. Entre A y B los vapores se han sobrecalentado desde 5 grados Celsius hasta -3 grados Celsius, lo que nos da un total de 8 grados Celsius entálpico. Si dibujamos una línea horizontal desde el punto marcado hasta el eje horizontal que se encuentra abajo de todo, y nos marca las entalpías, obtenemos la entalpía de ese punto. Otra forma es mirar las tablas de características de las entalpías de los gases utilizados. Si observamos bien o hacemos nosotros mismos un mismo diagrama, vamos a constatar que al punto A le corresponde una entalpía de 398, mientras que en el punto B tenemos una entalpía de 405. Si restamos estas dos entalpías, obtenemos un resultado de 5 kilojulios por hora. Este resultado corresponde al desperdicio de energía en la tubería de aspiración de nuestro
Punto C. Este punto nos indica la compresión del motor y necesitamos dos datos. El primero, a qué presiones salen los gases del compresor, presión de descarga. El siguiente dato es la temperatura a que se encuentran los gases a la salida del compresor, temperatura de descarga. En nuestro ejemplo la presión de descarga la tenemos en 9 bares manométricos, lo que equivale a 10 bares absolutos. La temperatura de descarga está a 60 grados Celsius. Entonces, siguiendo para la derecha la línea de presiones de los 10 bares absolutos, nos vamos a encontrar con la línea de temperaturas en un punto. Marcamos ese punto y ya está, ya tenemos el punto C marcado. Punto D. Este punto nos indica la temperatura en la entrada del condensador. La presión es la misma que la anterior, 10 bares absolutos, y la temperatura la tomamos con un termómetro a la entrada del condensador. En este punto la temperatura estará más baja que en la salida del compresor, es normal, ya que los vapores van cediendo calor al exterior por la tubería. Como ya habéis dado cuenta, la distancia entre el punto C y punto D representa la tubería de descarga. En nuestro ejemplo medimos 50 grados Celsius, siguiendo la línea de las altas presiones, y cuando se interseca con la línea de temperaturas de los 50 grados Celsius, ahí es donde hay que marcar el punto. Punto E. Raramente se mide su temperatura debido a la dificultad de hacerlo. El punto E es el punto donde el condensador empieza a condensar. En este punto es donde se forma la primera gota de líquido. Punto F. Raramente se mide su temperatura debido a la dificultad de hacerlo. El punto F es el punto donde el condensador termina de condensar. En este punto es donde la última gota de líquido se acaba de formar. A partir de ahora deberíamos tener el 100% de líquido. Punto G. Es un punto a la salida del evaporador. Su temperatura es tomada con un termómetro. Su presión es la misma que la anterior. Presión de descarga, o también llamada alta presión. Punto H. Este punto se toma en la entrada de la válvula de expansión. Su temperatura es tomada con un termómetro. Su presión es la misma que la anterior. Presión de descarga, o también llamada alta presión. Punto I. Este punto se toma en la salida de la válvula de expansión. Los valores que tomamos como referentes son: alta presión del circuito, su temperatura equivalente. Esta medida es la de alta presión de los manómetros. Baja presión también tomada con los manómetros. Entonces los puntos H y I representan la válvula de expansión. Sus temperaturas son las equivalentes en la aplicación de Danfoss y referente al gas en cuestión. Punto J. Este punto se toma su temperatura en la salida del evaporador. Su temperatura es tomada con un termómetro. Los puntos I y J representan el evaporador.
Punto A. Volvemos al punto A. Este punto ya fue descrito al inicio de este vídeo. La temperatura en este punto se toma después del bulbo de la válvula de expansión. Su presión es la presión de baja del circuito. La temperatura de evaporación en este punto, como he dicho antes, depende de la presión que tenemos en el circuito y la equivalencia la encontramos en la aplicación de Danfoss en referencia al gas utilizado en el circuito. La producción frigorífica específica viene dada por la diferencia de entalpías entre los puntos I, salida de la válvula de expansión, y A, temperatura tomada en la salida del bulbo de la válvula de expansión. La producción frigorífica neta es la que utiliza el evaporador para enfriar el ambiente en que se encuentra. O sea, la producción frigorífica específica y neta es lo mismo. Si medimos la producción frigorífica bruta viene dada por las entalpías entre los puntos B y O, sea, es la producción del evaporador más la línea de aspiración hasta el compresor. Bueno amigos, hasta aquí la explicación de cómo tomar los puntos entálpicos en un circuito de refrigeración. Si tienen cualquier duda no lo duden de comentar o escribir a mi correo, para que sea deshecha lo más breve posible. Si te ha gustado este vídeo no te olvides, primero de suscribirte al canal, darle un like para animarme de hacer más vídeos como este y por último activar la campanita para recibir las últimas subidas en primera mano. Hasta pronto.